Aquí comienza Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, que lo acerca a la administración pública para que conozca sus derechos y deberes como funcionario público y ciudadano. Iniciamos una nueva emisión de Orden y Rectitud del programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, transmitido por Radio Nacional de Colombia, con enlace a todas las emisoras comunitarias y de interés público de todo el país. Un saludo muy especial a todos los colombianos que nos están escuchando a esta hora, en especial a los señores personeros municipales y también los veedores ciudadanos. Es un placer estar de nuevo con ustedes en este espacio radial. Nos acompaña en cabina nuestra amiga Fabiola Niño Pérez, funcionaria de la Oficina de Prensa de la Procuraduría General de la Nación, y quienes habla Adrián Serrano Prada, asesor de la Procuraduría Delegada para la Descentralización y las entidades territoriales. Fabiola, bienvenida a este programa el día de hoy. Adrián, un saludo a usted y a todos los ciudadanos y servidores públicos. Bienvenidos a esta nueva emisión de Orden y Rectitud, el programa que orienta la gestión administrativa para fomentar buenas prácticas y además informar a la ciudadanía para que puedan participar en la construcción de un mejor país. Así es, Fabiola. Comencemos entonces con nuestro temario para el día de hoy. En el invitado del día nos va a acompañar el doctor John Harvey Pinzón Navarrete, veedor de la Procuraduría General de la Nación, con quien analizaremos lo concerniente a la culpabilidad en el derecho disciplinario. En responsabilidades semanales les recordamos a los mandatarios y servidores públicos algunas de las obligaciones que deben cumplir para la próxima semana. También escucharemos la actualidad del Ministerio Público en la sección informativo de la Procuraduría. Y en que no le pase a usted, como siempre, un caso que nos ayuda a prevenir las equivocaciones en la gestión pública. Invitamos a nuestros oyentes a que se conecten con nosotros en Twitter, @pgn_pisocol. También estamos en Facebook, www.facebook.com/Procuraduría General, o escríbanos al correo prensa@procuraduría.gov.com. Así iniciamos Orden y Rectitud del programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Síganos en Twitter, @PGN_pisocol. Invitado del día. Como lo hemos anunciado, el día de hoy nos acompaña el doctor John Harvey Pinzón Navarrete, veedor de la Procuraduría General de la Nación, con quien analizaremos lo concerniente a la culpabilidad en el derecho disciplinario y los alcances que contendrá este tema de la culpabilidad dentro del nuevo Código General Disciplinario, siendo este uno de los elementos, por no decir el más importante, de la responsabilidad disciplinaria. Doctor John Harvey Pinzón, sea usted bienvenido a este programa el día de hoy. Adrián, ¿cómo estás? Un cordial saludo a ti y a toda tu respetable audiencia. Muchísimas gracias, doctor John Harvey. Vamos a entrar en materia, doctor. Expliquémosle un poco a los oyentes qué es esto de la culpabilidad en materia disciplinaria. Parece que es muy oportuno para los que nos escuchan empezar por decir que la responsabilidad disciplinaria es la reunión de ciertos elementos que posibilitan al Estado la imposición de una sanción disciplinaria. Devolvámonos un poco y vamos de lo general a lo particular y de lo más claro a lo más complejo. El Estado tiene la obligación de corregir todo tipo de acciones y omisiones antijurídicas. Hechos y actos deben ser corregidos los cuales puedan atentar contra determinados intereses, el cual debe protegerlos. En ese sentido, el derecho sancionador tiene varias especies, varias manifestaciones de lo que conocen los expertos como el ius puniendi. Entre esas varias manifestaciones está, a manera de ejemplo, el derecho penal y el derecho disciplinario. Estas dos especies de derecho sancionador fijan como requisito, a partir de lo que denominan los expertos como el derecho de acto, o a partir de lo que está señalado en la Constitución Política de Colombia, a que únicamente se debe juzgar por los actos que se le imputan. Y para que sea declarado responsable, bien sea en el ámbito penal o bien sea en el ámbito disciplinario, deben cometer unas conductas con ciertas condiciones, con ciertas características, entre ellas que se haya actuado culpablemente. El concepto de culpabilidad es de los temas más técnicos y más complejos, pero vamos a tratar de explicarlo de la manera más sencilla. En el ámbito disciplinario, el servidor público, cuando se establece que es necesario imponerle un correctivo disciplinario, además de la irregularidad que comete, es necesario comprobarse que actuó con dolo o con culpa.
como los dos títulos de imputación subjetiva que se permiten dentro del derecho disciplinario. Doctor, expliquémosle un poco a los colombianos qué es esto del dolo y de la culpa. Claro que sí. Son conceptos bastante técnicos que en el común de la gente se entiende que el dolo es la intención y que la culpa es la falta de previsión. Perfecto. Pero estos conceptos son mucho más técnicos. Estos conceptos han cambiado a partir de las evoluciones y los estudios profundos, sobre todo del derecho penal en sus diferentes esquemas y sus diferentes escuelas de pensamiento. Actualmente, técnicamente, hoy en día, la posición mayoritaria dice que actúa con dolo quien conoce y quiere lo irregular de su conducta. Así las cosas, se construye esta fórmula de imputación subjetiva por la cual usted me pregunta a partir del conocimiento y la voluntad. Desde luego que hay tesis modernas, mucho más avanzadas, mucho más desarrolladas, que optan por sostener que el dolo hoy en día es puro conocimiento. Pero digámosles a los oyentes que el dolo es la imputación subjetiva en el derecho disciplinario más severa. Generalmente las conductas dolosas son para aquellos comportamientos mucho más gravosos. Piénsese en un tema de corrupción, piénsese en un tema de grave violación de los derechos humanos, piénsese en aquellas conductas en donde los servidores públicos de manera concertada, en contra de todo el ordenamiento jurídico, se quieren apropiar de recursos, desviar algunos dineros, adjudicar licitaciones saltándose las reglas que exige el ordenamiento jurídico. Este tipo de comportamientos son reprochados de la manera más severa y es allí cuando se pueden encontrar elementos para decir que alguien actuó dolosamente. Ese es, en resumidas cuentas, este título de imputación. Doctor John Harvey, entonces el alcance de este elemento de la culpabilidad, que en últimas varios tratadistas lo llaman como principio de la culpabilidad en materia disciplinaria, ¿cuál sería entonces el alcance que más tiene dentro de la responsabilidad disciplinaria? Que obviamente ya no lo ha explicado, pero ¿hasta dónde llega esa definición de culpabilidad? Es muy importante su pregunta. En efecto, la culpabilidad es un principio que debe irradiar las normas del derecho disciplinario. Empecemos por señalar qué es un principio. Un principio es una norma que tiene la virtualidad de irradiar el resto de las normas del ordenamiento jurídico, se sujeten a como lo llaman algunos expertos, a este mandato de optimización. El principio es el fundamento sobre los cuales se van a desarrollar las demás normas. Entonces, este principio nos enseña que nadie puede ser, para el caso del derecho disciplinario, a nadie se le puede imponer una sanción si no ha actuado con culpabilidad. Y en el caso específico, si nadie ha actuado a título de dolo o culpa, pues no se les puede imponer una sanción. Ese, en esencia, es el principio. Claro, la culpabilidad tiene algo otros conceptos. Bajo el principio del libre albedrío o de libertad, puede uno empezar a hacer unas divisiones mucho más complejas. Hablar, por ejemplo, que la culpabilidad tiene un componente eminentemente psicológico, en donde concretamente podemos resaltar las imputaciones de dolo y culpa, pero la culpabilidad es un concepto mucho más amplio, en donde palabras más, palabras menos, se le dice a usted debió haber mostrado otra conducta frente a la despegada. Usted era libre de haber actuado y no lo hizo conforme al ordenamiento jurídico, y aquí es cuando hablamos de culpabilidad normativa. Para los oyentes, para quienes generalmente no manejan estos temas, la culpabilidad en esencia es el reproche subjetivo que se le hace, en este caso al servidor público, por la falta a él cometida. Se diferencia de los regímenes de responsabilidad objetiva. La culpabilidad, en términos generales, está asociado a los regímenes de responsabilidad subjetiva. Doctor John Harvey, acostumbramos a encontrarnos con casos disciplinarios, obviamente que la comunidad denuncia frente a servidores públicos que cometen un tipo disciplinario establecido en la ley 734 en la actualidad, norma vigente. Muchas veces ese funcionario público que comete esa falta disciplinaria a veces queda absuelto. La gente pregunta, pero si él cometió la falta, necesariamente tenía que ser sancionado.
la culpabilidad se termina siendo un elemento fundamental a la hora de determinar esa falta disciplinaria. Desde luego, así es. El ejercicio de la actividad disciplinaria cuando se trata de juzgar conductas es mucho más complejo de lo que se parece. Podemos sostener que para que alguien sea responsable disciplinariamente se deben dar los siguientes elementos. Debe haber cometido una conducta, que esa conducta sea típica. Cuando se habla de conducta típica es, palabras más, palabras menos, que se someta al principio de legalidad. Es decir, que esté definida en la ley expresa y claramente. Además de ello, que sea sustancialmente ilícita. Es decir, que esa conducta simplemente no corresponde a una descripción, sino que sea en esencia antijurídica. Y además de ello, que sea culpable, que es sobre el elemento que estamos hablando. ¿Ello es necesario? Sí. ¿Es suficiente? No, porque se pueden dar múltiples eventos. Pensemos en causales de ausencia de responsabilidad. Pensemos en aquel conductor, por citar un ejemplo de la manera más sencilla, alguien que por una fuerza mayor, un caso fortuito, se vea obligado a chocar el vehículo oficial. Alguien podría decir, es que actuó de manera imprudente, actuó de manera culposa, pero dependiendo de las pruebas, dependiendo del escenario, podría uno también llegar a sostener es que en principio era culpable, pero hay una causal de exclusión de responsabilidad y concretamente una causal de exclusión de culpabilidad. Eso quiere decir que la existencia de una comisión o la comisión de una falta disciplinaria no necesariamente quiere decir que haya culpabilidad. Sin duda alguna, lo que usted ha dicho es totalmente cierto. El concepto de falta disciplinaria, dicen los expertos, es un concepto polivalente, es decir, que vale para varias cosas. Cuando uno habla de falta disciplinaria puede decir falta disciplinaria en su sentido típico, es decir, la descripción que hace el legislador, o falta como la reunión de varios elementos. Usted ha optado por una de las definiciones de falta disciplinaria. Claro, uno podría decir, mire, para que haya responsabilidad disciplinaria debe haberse comprobado que el servidor público haya cometido la falta disciplinaria y que lo haya hecho de forma culpable. Es decir, puede cometerse faltas disciplinarias sin culpabilidad. Y cuando usted dice que en algún momento hay personas que se absuelven, sin duda alguna puede darse por esta serie de eventos como son las causales de exclusión, puede haber falta de pruebas que permitan que no demuestren ninguno de estos dos títulos de imputación subjetiva, es decir, una serie de posibilidades para respetar sobre todo otro principio, que es el principio de inocencia. Doctor John Harvey, con la nueva expedición próxima que será del Código General Disciplinario, ¿vienen algunas modificaciones en el tema de culpabilidad? ¿Hay algunas nociones nuevas? Así es, Adrián. Recordémosles a los oyentes que el primer intento de codificación de un buen estatuto de disciplina sucedió en el año 95, a partir de la expedición de la Ley 200. Fue un buen intento, fue un buen instrumento en esa época y pasados 7 años apareció la Ley 734/2002, el cual construyó un nuevo código a partir de las cosas buenas que traía la Ley 200 del 95 e introduciendo algunos conceptos que eran necesarios en este momento. Pues eso fue exactamente lo que ocurrió en el año 2014, cuya código está pendiente por entrar a regir, y eso fue lo que hizo el nuevo Código General, que hasta el momento no ha entrado a regir. Recogió lo mejor de la Ley 734 e hizo algunas introducciones, algunos ajustes, algunas modificaciones, y entre ellas, desde luego, a estos temas sustanciales, entre ellos la culpabilidad, del cual lo hemos referido. Para el caso de lo que usted me pregunta concretamente, efectivamente el código se encarga por hacer una definición para que haya un concepto mucho más claro, mucho más comprensible de lo que es el dolo en materia disciplinaria y de lo que es la culpa en materia disciplinaria. Muchos abogados, muchos litigantes, muchos servidores públicos veían con preocupación y otros con frustración que ante esos vacíos, ante esas indeterminaciones, en muchos casos se cometieron excesos. Por ejemplo, a un servidor público se le podía atribuir la imputación más severa, esto es el caso del dolo, cuando realmente su conducta era culposa y ameritaba en ese caso un correctivo mucho menor.
todas estas circunstancias, que hay que decirlo, que participaron varios sectores académicos, colegios encargados del estudio del derecho disciplinario, el Consejo Superior de la Judicatura, la Personería, la Defensoría del Pueblo y varios asesores de las más altas calidades de la Procuraduría General de la Nación, en donde le propusieron al procurador y a su vez al Congreso de la República que aprobara estas normas para que en cuanto a la culpabilidad hubiese unos conceptos mucho más claros y que cerraran de alguna manera las eventuales arbitrariedades que posiblemente se pueden cometer cuando se trata de ejercer esta delicadísima función. ¿Qué alcances tienen entonces esas nuevas modificaciones? Muchas. En materia disciplinaria, en cuanto a lo que se refiere al dolo, se toma partido por la concepción de que este título de imputación subjetiva lo habrá cuando se compruebe que el sujeto actuó con conocimiento y con voluntad. Es una concepción tradicional, es un concepto que puede incluso cerrar la posibilidad de tantas imputaciones dolosas que se adjudicaban antiguamente, pero que puede ofrecer unos elementos mucho más claros, puede haber decisiones mucho más argumentadas, mucho más fuertes de cara, Adrián, a los eventuales controles que pueden darse en la jurisdicción contenciosa administrativa. Recordemos a la audiencia que todo lo que hagan la Procuraduría, las oficinas de control interno disciplinario y las personerías pueden ser susceptibles de un control judicial ante la jurisdicción contenciosa administrativa, de tal suerte que los casos tienen que definirse con la mayor técnica, con la mayor seguridad jurídica y auscultando siempre la posibilidad de adoptar la decisión que sea más justa, más comprensible y que guarde perfecta coherencia con los intereses que pretenden protegerse en el ámbito de la función pública. Doctor John Harvey, lamentablemente el tiempo es muy corto. Le agradecemos muy importante su presencia en este tan importante tema, muy sensible, por cierto, dentro del proceso disciplinario. Muchas gracias, Adrián, claro, por la invitación. Estoy totalmente de acuerdo. Este es uno de los temas más importantes en lo que uno puede denominar como el derecho disciplinario sustancial. Entonces, la ciudadanía debe tener la posibilidad de interponer las quejas, pero si hay un mínimo de conocimiento, si hay una mínima referencia, seguramente pueden acudir a los medios y a las acciones acordes conforme a las distintas posibilidades que están en el ordenamiento jurídico. Bueno, amables oyentes, escucharon ustedes al doctor John Harvey Pinzón Navarrete, veedor de la Procuraduría General de la Nación. Seguimos en Orden y Rectitud, programa radial institucional preventivo de la Procuraduría General de la Nación. Contáctenos www.procuraduría.gov.co. Responsabilidades semanales. Iniciemos con una de las secciones más escuchadas por los mandatarios públicos que siempre están diligentes a cumplir con sus obligaciones. En Responsabilidades de la Semana les recordamos qué tareas deben tener en cuenta los administradores públicos y ordenadores del gasto para la próxima semana. Así es, Fabiola, las responsabilidades que deben tener en cuenta los mandatarios y ordenadores del gasto para la semana entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre son las siguientes. Señores representantes de entidades estatales, deben ustedes enviar mensualmente antes del día 15 a la Cámara de Comercio de su domicilio las copias de los actos administrativos en firme, mediante los cuales se impongan multas, sanciones e inhabilidades resultantes de contratos suscritos. Revitan también la información de los contratos adjudicados y en ejecución, asimismo los ejecutados, y las multas además y las sanciones que se hayan impuesto por parte de los procedimientos sancionatorios contractuales que llevan las propias alcaldías, los propios gobernadores o los directores de las entidades públicas descentralizadas. A los secretarios de planeación no olviden que las entidades territoriales deben informar al Departamento Nacional de Planeación los primeros 10 días de cada mes acerca de la ejecución física y financiera de los proyectos financiados con los recursos del Sistema General de Regalías. A los señores representantes legales de entidades públicas también va dirigido esta responsabilidad. Tengan siempre presente que deben publicar la totalidad de las convocatorias y contratos en todas sus fases dentro del Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP. Es una obligación publicar los procesos, tanto en las fases de celebrado, terminado sin liquidar o liquidado. Solo son considerados un registro completo tanto para el SECOP como para el Índice de Gobierno Abierto IGA de la Procuraduría General de la Nación.
A los representantes legales de las entidades públicas les recordamos que como primera autoridad municipal deberán actualizar la base catastral correspondiente a su jurisdicción, atendiendo lo establecido en el artículo 85 de la Ley 44 de 1990. Bueno, y como es acostumbrado, escuchemos ahora una recomendación en gerencia pública para las entidades territoriales por parte del doctor Mario Iván Algarra Lobo, funcionario del Instituto de Estudios del Ministerio Público. Continuando con nuestros tips gerenciales públicos, en esta ocasión vamos a hablar de la importancia de la congruencia que debe existir entre aquello que se ha planeado y efectivamente lo que hemos ejecutado dentro de los respectivos planes de acción de las entidades públicas. Es palpable que una gran cantidad de organizaciones públicas estructuran y planean una serie de proyectos con los que darán vida a sus objetivos institucionales, los que finalmente en muchas ocasiones o no se ejecutan o no terminan de acuerdo con lo planeado, presentándose de esa manera una gran cantidad de despilfarros y cuantiosas pérdidas para el erario público. Señores gerentes, a planificar juiciosamente de tal forma que se consigan los objetivos predispuestos y de tal manera que se logren los resultados esperados. Ya escucharon, señores alcaldes, señores gobernadores y demás funcionarios públicos. Para que su gestión pública sea eficiente, tenga siempre en cuenta sus responsabilidades semanales. Ustedes conocen sus responsabilidades en orden y rectitud del programa preventivo institucional de la Procuraduría General de la Nación. Escríbanos a prensa@procuraduría.gov.co. Informativo Procuraduría. A continuación, las noticias más relevantes de esta semana en el Ministerio Público a cargo de la Oficina de Prensa en la voz de nuestra amiga Fabiola Niño Pérez. Procuraduría General de la Nación capacitó sobre el nuevo Código General Disciplinario a servidores en el Valle del Cauca. La Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Ilva Miriam Hoyos Castañeda, exhortó a las autoridades competentes a establecer canales de comunicación efectiva para diseñar e implementar una política pública integral de protección para las mujeres. La Procuraduría formuló pliego de cargos a exalcalde y extesorero de Yalí, Antioquia. Por posible violación del régimen de inhabilidades, la Procuraduría General de la Nación citó a audiencia pública al expersonero del municipio de Lloró en el Chocó. En fallo de primera instancia, Procuraduría absolvió a funcionarios y exfuncionarios de la Administración Municipal de Arauca. La Procuraduría adelanta actuación preventiva para solucionar los problemas de movilidad por obras inconclusas en la carrera sexta de Popayán, en Cauca. El Ministerio Público confirmó en segunda instancia suspensión proferida contra el exdirector del INDER en Guainía. Pueden leer toda la información noticiosa de la Procuraduría en nuestro sitio web www.procuraduría.gov.co. Estamos en Orden y Rectitud, programa radial preventivo institucional de la Procuraduría General de la Nación, transmitido por Radio Nacional de Colombia y retransmitido por las diferentes emisoras comunitarias y de interés público de todo el país. Únete a facebook.com/Procuraduría General. Que no le pase a usted. Hemos llegado a una de las secciones que resalta la labor preventiva del Ministerio Público, que no le pase a usted, en la que damos a conocer casos que ejemplifican las acciones que debemos evitar en el ejercicio de la administración pública. Hoy tenemos un caso que nos trae el doctor Ignacio Morales, funcionario de la Oficina de Transparencia de la Procuraduría General de la Nación. Muchas gracias al programa Orden y Rectitud de la Procuraduría General de la Nación por la invitación para compartir con la audiencia un caso de aquellos que no deben suceder dentro de la administración pública de nuestro país. Un alcalde del sur del país, en ejercicio de sus competencias como mandatario, ordenó, mediante resolución expedida en 2011, la explotación minera de material de arrastre para la ejecución de la obra de construcción de la subestación eléctrica del municipio. Tras investigación disciplinaria adelantada por la Procuraduría General de la Nación, se determinó que el alcalde se extralimitó en el ejercicio de sus funciones, teniendo en cuenta que no tenía competencia legal para ordenar o certificar la autorización para realizar una explotación minera dentro del municipio, pues en ningún momento tenía funciones de autoridad minera.
Por extralimitación en el ejercicio de sus funciones, la Procuraduría General de la Nación emitió como sanción disciplinaria la suspensión del cargo por el término de 1 mes al servidor público en su calidad de alcalde municipal. De acuerdo con el fallo que emitió la Procuraduría, que contenía la sanción antes mencionada, la cual deberá saldar con el reintegro de 1 mes de salario, dado que ya no se desempeña como alcalde al momento de emisión del fallo, el acto administrativo que expidió el mandatario no era una certificación, como pretendía hacerlo ver, sino una autorización de extracción, asumiendo las funciones de autoridad minera, condición que no ostentaba en ningún momento. Señor servidor público, que no le pase a usted. Muchísimas gracias, doctor Ignacio, por este importante caso que nos ayuda a tener en cuenta las acciones que debemos evitar para no incurrir en faltas disciplinarias. Amables oyentes, recuerden que pueden volver a escuchar este y todos nuestros programas en YouTube en nuestra cuenta PGN, cuenta oficial, o simplemente digitando en el buscador las palabras orden y rectitud. Si lo prefieren, pueden visitarnos en nuestra página web www.procuraduría.gov.co. Bueno, Fabiola, de esta manera culmina Orden y Rectitud. Agradecemos, amables oyentes, su sintonía y los esperamos la próxima semana en este programa preventivo institucional de la Procuraduría General de la Nación, que llega a ustedes a través de Radio Nacional de Colombia y las distintas emisoras comunitarias y de interés público de todo el país. Aquí termina Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, que lo acerca a la administración pública para que conozca sus derechos y deberes como funcionario público y ciudadano.